Te doy la bienvenida a un nuevo video de la economía online. Hoy vamos a estar hablando nuevamente sobre derecho penal, más en particular sobre derecho procesal penal, que es algo que nos siguen pidiendo muchísimo, así que nos encanta leerlo. Muchísimas gracias. No sabemos si están pensando en cometer algún delito o en asesorar a alguien que haya sido acusado de la comisión de un delito, o también tenemos muchos aspirantes de la fuerza o gente que está rindiendo exámenes. De todas formas, muchísimas gracias a todos por escribirnos, pues también nos ayudan a nosotros a poder identificar cuáles son los temas que despiertan más interés, donde hay más dudas y donde quizás valga la pena destinar un poco más de tiempo y de esfuerzo. Te decía que vamos a hablar sobre derecho procesal penal. Hoy vamos a hablar sobre sistemas procesales, algo súper clave para entender cómo funciona un proceso penal. Aquí lo tenemos. Volvió la pizarra para presentar ahora un cuadrito, ya te voy mostrando con más detalle. Y estamos preparando nuevos videos, nuevo material también, así que escribinos si te interesa algún tema en particular. Te cuento los que ya tenemos en agenda. Teoría del delito, vamos a hablar sobre teoría del delito, sobre los diferentes pasos, especialmente para las personas que se están iniciando en el derecho o quienes no sean abogados pero quieran conocer un poco más sobre eso. Vamos a hablar sobre la diferencia entre culpa con representación y dolo eventual. Vamos a hablar también de la parte especial del derecho penal, es decir, que vamos a empezar a hablar de diferentes delitos. El primero va a ser el de abuso sexual, lamentablemente súper presente hoy. Así que bueno, seguid escribiéndonos que vamos a ir compartiendo estos videos y muchísimos más que tenemos preparados para todos ustedes. Te decía que vamos a hablar de sistemas procesales. En esto hago simplemente un asterisco antes de comenzar. Tened en cuenta que cuando se forma la República Argentina, digamos, las diferentes provincias que ya existían, muchas de esas, me refiero a muchas de ellas porque algunas de las que conocemos hoy como provincias no eran provincias en la década de 1800, pero le conceden al Estado Nacional ciertas facultades, en realidad conceden justamente las prerrogativas para que pueda legislar sobre muchos asuntos, entre ellos las cuestiones de fondo. Y así como delegan en el Estado Nacional, en este caso el Congreso Nacional, para legislar sobre esas cuestiones, hay otras que las conservan como propias. Una de ellas es la posibilidad de legislar sobre los códigos procedimentales, códigos procesales o rituales, es decir, el procedimiento, digamos, que van a llevar los juicios. Es lo mismo, o sea, es una misma forma, son diferentes formas, perdón, de decir lo mismo. Vas a encontrarlo así. Entonces es así que cada jurisdicción, cada provincia tiene un código procedimental diferente. Así que la idea es que a medida que vayamos avanzando en este video, vos te puedas ir dando cuenta en base a lo que has aprendido y quizás a experiencias que has tenido o contactos que has tenido con el sistema de tu provincia o de tu jurisdicción, cuál es el sistema que allí se aplica. Hago también un breve paréntesis respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay muchas personas también que nos preguntan cómo esto. Recordá que hasta el año 94 la ciudad de Buenos Aires no era una ciudad autónoma, es decir, que dependía del Estado Nacional. Entonces después lo que se hizo fue trasladarle, en realidad transferirle una parte de la justicia, pero no toda. Entonces hoy tenemos que la justicia contravencional y de faltas, que vendrían a ser, por llamarlo de una manera, delitos menores o con penas en expectativa más leves, la controla la justicia de la ciudad, mientras que la justicia nacional, que funciona en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, controla el resto de los delitos de mayor gravedad, como puede ser, por ejemplo, un homicidio. Y como último paréntesis antes de arrancar, tenemos también los delitos federales, que esos delitos federales se aplican para todo el país y en ese caso hay un código en particular, en realidad ya más de uno, vamos a ir conversando un poco sobre eso, que lo aprueba el Congreso de la Nación. Te decía entonces que vamos a hablar de sistemas procesales penales. Yo acá te planteo, acá se ve un poco el reflejo del machete que tengo, no creerás que me sé todo de memoria, pero te planteo dos sistemas, vas a ver que no necesariamente siempre tan puro, hablamos del inquisitivo y del acusatorio. Son como dos extremos contrapuestos, pero también hay una escala de grises como sucede con muchas cosas, entonces podrás decir, bueno, mi sistema me parece que es más acusatorio o más inquisitivo, o esto pertenece más a un sistema inquisitivo y esto más a un acusatorio. Muchas veces es cuestión de interpretación, hay otras donde ya queda más claro porque desde la propia redacción del código procesal ya se establece, digamos, una serie de cosas. Luigi Ferraioli, que es un jurista italiano de mucho renombre en lo que es derecho penal, perdón, define el sistema acusatorio como todo sistema procesal que conciba al juez como un sujeto pasivo, rígidamente separado de las partes.
y al juicio como una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público, y resuelta por el juez según su libre convicción. Inquisitivo es aquel sistema, o todos los sistemas mejor dicho, donde el juez procede de oficio a la búsqueda, recolección y valoración de las pruebas, llegándose al juicio después de una instrucción escrita y secreta, de la que están excluidos o en cualquier caso limitados la contradicción y los derechos de la defensa. ¿Entendiste algo? Bueno, quizás lo dije muy rápido, posiblemente. La idea es que no necesariamente vuelvas hacia atrás en el video, puedes hacerlo si querés como para escuchar esa definición de nuevo, pero te presento acá un cuadrito. Vos de todas maneras, si no llegas a leer bien la letra o querés consultarnos más, nos puedes escribir o puedes incluso googlear, vas a encontrar en internet que en la comparación hay muchas personas que lo presentan de esta manera, incluso incluyen diferentes palabras de comparación. En el sistema inquisitivo que viene de la Inquisición, digamos, los dos sistemas en realidad son bastante antiguos, porque tampoco es que el acusatorio, si bien está mucho más vinculado con la democracia, ¿de dónde nace la democracia? Bueno, en Grecia. Entonces, en la antigua Grecia ya se hablaba del acusatio, del sistema acusatorio, que después también se traslada a Roma. En el sistema inquisitivo, el juez es quien tiene el rol principal, no solo porque es quien juzga, sino es también quien produce la prueba, es decir, quien investiga, y después de investigar valora toda esa prueba que fue juntando y enjuicia, es decir, juzga sobre la culpabilidad de un acusado. En cambio, en el caso del sistema acusatorio, quien lleva la investigación es el Ministerio Público Fiscal. Aquí el fiscal o la fiscal son quienes tienen mayor relevancia. Encontrarás también algunos sistemas mixtos, por ejemplo, en el cual quizás hay un juez que realiza la instrucción, la investigación, pero después hay otro juez que lo decide. Bueno, hay ciertos fallos que también han reconocido eso, porque lo que justamente cuestionaban es que no puede ser una misma persona la que investiga y que después diga, bueno, ya con esto que investigué ya es suficiente para hacer un juicio, y después sea esa misma persona la que decida, porque posiblemente vaya a decidir sobre una culpabilidad, pues ya consideró que la prueba era suficiente, ¿verdad? Así que bueno, en el sistema inquisitivo prima lo escrito. A veces hablamos de que es un sistema actuado, en realidad en ambos se menciona eso. Cuando decimos actuado no es que aparece Ricardo Darín o algún actor o actriz, sino que es que todo aquello que se realiza en el marco de ese expediente, de esa causa, se tiene que dejar constancia en un acta, es decir, en un expediente. En cambio, en el acusatorio prima muchísimo más la oralidad. Son las audiencias un elemento esencial de este proceso. Entonces, al ser las audiencias tan importantes, ¿qué vemos también? Bueno, hay mayor inmediatez, es decir, que las cuestiones se resuelven con mayor celeridad, más rápido, mientras que en el inquisitivo se utiliza mucho más el escrito, las presentaciones tardan muchísimo más. Otra cuestión que también nos da la oralidad, al ser oral, no es solo oral, sino que también es público, algo mencionaba yo cuando decía la definición. Eso hace que sea más transparente. La publicidad, y no decimos publicidad como que hay una propaganda, sino publicidad de que toda persona puede tomar conocimiento de ese proceso, puede participar de las audiencias, no hablando obviamente, pero sí escuchando, aún sin ser parte. En cambio, en el inquisitivo, ni siquiera las partes a veces tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque al acusado se lo ve como un objeto de derecho, no como un sujeto de derecho como sí sucede en el acusatorio, donde está en igual de condiciones, digamos, que la persona que la acusa, y donde también la víctima o la querella y el Ministerio Público Fiscal justamente tienen que demostrar a través de esa acusación que esa persona a la cual es acusada, valga la redundancia, de un delito, efectivamente cometió ese delito. Para ir sintetizando, en el sistema acusatorio es mucho más probable que el imputado esté libre mientras dura el proceso, porque todavía no se ha demostrado que haya sido culpable, mientras que en el inquisitivo hay una especie de presunción ya más tirada de la culpabilidad, entonces la prisión preventiva es mucho más común. El sistema inquisitivo, como podrás también inferirlo, es un sistema bastante más formal, mientras que en el acusatorio rige la informalidad, en realidad es lo que más se valora, ¿verdad? ¿Qué otros principios? Bueno, la deformalización ya te hablé, te decía la concentración, es decir, que en una audiencia del acusatorio se intenta presentar y tratar de evacuar, digamos, todas las dudas y todas las cuestiones que hagan al proceso.
se da también una situación de contradicción, la forma que tiene el juez de conocer. Pensemos que el juez, digamos, o quien va a juzgar puede ser también, como te decía, un grupo de jurados, no conoce el caso. Entonces, ¿de qué manera llega a conocer los hechos? Bueno, a través de la contradicción. Es decir, que dos personas, en realidad dos figuras, en este caso la acusación y la defensa, en un mismo pie de igualdad, plantean sus hipótesis. Y en virtud de eso, de la prueba que cada uno ofrezca y que se realice dentro del juicio, se toma conocimiento y luego de eso se decide. Verás que la contradicción no es solo un principio del derecho penal, en el derecho civil, en el derecho comercial también se utiliza. Así se llama. No es que se contradiga que primero diga una cosa y después otra, sino que las partes cada una presenta su verdad. Es decir, viste, cuando vos haces un cuadrito, por ejemplo, y decís, bueno, a ver, ¿cuáles son los pros y los contras para tomar tal decisión? Bueno, de un lado tenés una parte y después del otro lado tenés la otra. Entonces, de alguna manera el juzgador toma conocimiento en virtud de eso y evalúa. Y quizás dice, bueno, mirá, me han demostrado todo esto, es mucho más de este lado, mucho más del otro, hay una duda razonable, tengo que ir por este lado, tengo que ir por el otro. Para ir terminando, ya se nos va extendiendo un poco el tiempo, una pregunta que seguramente te haces, bueno, más allá de lo que ocurra en mi provincia, en mi jurisdicción, ¿qué es lo que se viene o a qué debería prestar atención? ¿Cuál es digamos, el sistema que más o lugar ocupa hoy en día? Bueno, sin lugar a dudas estamos hablando del acusatorio. Del acusatorio, ¿por qué? Porque es un sistema mucho más democrático, más sencillo, más rápido, más transparente. Así que, como te decía, en el caso del Código Procesal Penal, bueno, ya hay un sistema acusatorio que se está empezando a aplicar ya en varias provincias y que va avanzando. Así que prepárate si vos sos abogado o abogada para utilizar la oralidad, no solo en el derecho penal, sino también en lo civil se está viendo cada vez más. No importa, digamos, que sea muy ávido hábil, perdón, con la lengua o que tenga mucho chamullo. Lo importante es que vos puedas estar firme, que puedas tomarte el tiempo para preparar también tu caso, para saber cuáles son las circunstancias. Y hoy más que saber escribir, cada vez es más importante saber hablar, porque a la verdad justamente se pueden resolver las cuestiones de manera mucho más inmediata. Así que si no te sale cómodo, si te sentís incómodo, si te cuesta hablar, lo que te recomiendo es tomar, si quieres, algún curso de oratoria, hacer videos como hago yo, por ejemplo, para también practicar. Obviamente también estas cuestiones nos sirven. Y confiar también en tu capacidad, en lo que vos aprendas, en los conocimientos que vos tengas y en defender, ya sea que te toque a un acusado o defender a una víctima, una querella. Solamente con esa convicción y ese compromiso que tenés vos por el derecho, lo vas a hacer muy, pero muy bien. Así que la mejor de las suertes, te espero en el próximo video de la economía online. Muchísimas gracias.